Tema del programa de hoy, ya después los panelistas podrán reflexionar sobre cualquiera de los temas, pero antes quiero aprovechar que tenemos en Zoom a la psicóloga y especialista en adultos mayores. Ella es Rosana Valmeli. Gracias por acompañarnos. En este último tema nos gustaría abordar el tema de la tercera edad, puesto que el Ministerio de Salud Pública ha estado o está en eso, afinando protocolos para fiestas, concretamente en los residenciales, ¿no? ¿Cómo le va, Valmeli? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Finalmente hay que ir a verlos, no, se les puede traer a casa, no, de qué va a depender. Y en la relación costo-beneficio, ¿no? El tema emocional y psicológico de las famosas fiestas, cómo operan en las personas que viven en un residencial. Bueno, sí, sin duda, toda esta pandemia en las personas mayores ha puesto en evidencia mucho de su situación, de cómo estaban, no solamente en Uruguay, sino a nivel mundial. Claro. Y el tema es que ya vienen padeciendo esto, no ahora con la fiesta, sino muchos, uno los veía en el día de su cumpleaños a través de un vidrio con familiares celebrando. Entonces, de alguna forma, acá, como bien tú decís, tenemos que poner un poco en la balanza esto bueno, de que se recomienda, van a recomendar de que las personas no salgan y si lo hacen, bueno, tienen que someterse a una cuarentena. Pero más allá de eso, la salud mental realmente ha quedado como un poco olvidada en esto de que siempre hablamos de atender a una salud integral a las Claro. personas mayores, no solamente desde lo físico, porque si miramos solo lo físico, nos quedamos con una mirada muy biologicista, o sea, puramente Sí. médica, Y y perdón dejamos que de te ver. interrumpa, tú sos profesional y sabrás que en realidad esto de la salud mental olvidada no solo para la tercera edad, creo que a todas las edades es un área que este año nos ha costado, nos va a dejar huella seguro. Algunos lo habrán manifestado más rápido que otros, pero que está dejando su Sí. huella sin duda, ¿no? No, seguramente, o sea, ahí hay un tema que está muy callado, que entre Mm. profesionales de otros países lo hablamos, y es el alto índice de suicidios que ocurrió, pero en personas mayores y jóvenes fue donde más se vio. Lamentablemente todavía no han sacado muchas cifras, pero bueno, sabemos que hay personas que han optado por esta decisión, y sabemos que, yo digo la gran olvidada en las personas mayores, ¿por qué? Porque nuestro sistema de salud cubre, a veces para jóvenes, para adolescentes, pero en las personas mayores, que tenemos una tasa elevada de suicidios, es la más alta en Uruguay, junto con los más jóvenes, no hay muchas veces esta asistencia, ¿verdad? O sea, uno va a la mutualista y pide una asistencia y no tienen este servicio. Como que de alguna manera muchas veces como que lo damos por natural que una persona mayor esté deprimida. Claro. Bueno, es normal, ya es mayor, es normal que esté así triste, es normal que no se levante. No es normal. Acá tenemos que justamente establecer esto que es el edadismo, que es la discriminación, que es el maltrato, y que es darnos cuenta que es un envejecimiento normal y cuándo es un envejecimiento patológico. Yo puedo tener muchas patologías físicas y transitar un envejecimiento normal, porque Sí. pasa por otro lado, pasa por cómo yo justamente pueda, mi funcionalidad y cómo yo encare mi proceso de envejecimiento. Entonces, por eso es que yo abro un paréntesis grande acá y hoy justo salió un informe donde también se suma Naciones Unidas, porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos en general, pero un pedido específico para las personas mayores y la salud mental, porque estamos teniendo graves retrocesos en lo que son los procesos degenerativos, o sea, las demencias. Se está incrementando, por ejemplo, las alteraciones del sueño, trastornos alimenticios. O sea, todo esto, más allá de lo físico, la Sí, sí, sí. movilidad, ni que hablar. O sea, Pero todo esto está trayendo un volcán de cosas. claro, como si el aislamiento de alguna manera terminara potenciando un montón de otros males que se pueden padecer a nivel físico o psíquico, ¿no? Exacto. Y Pero ¿y además, cómo se traza el equilibrio? ¿Quién lo resuelve eso entonces? no, en realidad lo que nos está sucediendo es que si bien tenemos, los residenciales cuentan con cuidados, no estamos teniendo en su mayoría cuidados integrales. O sea, no se está en toda su mayoría, no podemos decir que tienen este soporte emocional, esta posibilidad de una consulta psicológica, un abordaje, como yo digo, más integral. Pero entonces Es no es decir, un bueno, llamado a que hay que ir a ver a los abuelos, no, es un llamado a que los residenciales tendrían que tener otra integralidad de servicio.
Yo ¿Entendí creo que bien? tendríamos que tener a nivel, sí, país, Mm. o sea, tanto públicos como Sí, sí, privados, claro. esta mirada más integral, donde a mí me gusta, es el modelo que se trabaja hoy en día, es el modelo de atención centrada en la persona como sujeto de derecho, no como un objeto de cuidado, no solamente alguien que yo voy a cuidar. Yo lamentablemente leía noticias bueno, de colegas de ustedes que ponen, bueno, ¿cómo vamos a cuidar a los abuelos en estas fiestas? Y yo digo, ¿cómo podemos seguir diciendo a esta altura del campeonato abuelos a las personas mayores? Que parece menor, pero las palabras tienen poder. Y no digo que lo hagamos con maldad, muchas veces no sabemos, pero son personas que muchas veces todo esto los hace sentir menos, ¿sí? Entonces acá de alguna Pero, manera pero ahí, ¿qué pasó en el camino? Porque ser abuelo era algo maravilloso hasta hace poco también, o podía pero serlo. no todos son abuelos, ese es el tema. Hay gente que no es abuela. Y de última yo digo, no es mi Claro. abuelo. Yo, por ejemplo, no se me ocurre decirle abuelo a alguien que no es abuelo mío. O no sé, uno no le dice a un niño mi hijo. No, si no sos mi hijo, no te voy a decir mi hijo. Me explico, creo que nos falta mucho por aprender acerca de lo que es el envejecimiento, mucho por saber cómo se sienten las personas mayores. Mm. Tendrían que tener un rol, aquellas que están más, obviamente no las que están en un residencial, pero sí las que vienen en sus casas, más protagónico cuando se van a tomar medidas con respecto a su vida. Porque si no, podemos llegar a retroceder, y muchos países han pegado un retroceso importante en lo que son los derechos humanos, en que Uruguay fue el primer país que se adhirió a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces, no nos olvidemos de eso. Está bien cuidar, pero está bien también darnos cuenta que son personas que pueden decidir por su vida siempre, a no ser que tengan evidentemente un Bueno, deterioro claro. cognitivo grave. Pero si no, pueden decidir qué hacer con su vida, saben protegerse, saben cuidarse, porque a veces como que yo leo, pero creo que no es malintencionado, creo que falta educación, nos falta porque es un tema que no se habla, es un tema tabú. Los niños no saben de envejecimiento, los adolescentes no saben de envejecimiento, y bueno, muchas veces me pasa con hijos que no saben cómo tratar a sus padres, los infantilizan. No lo voy a dejar salir. ¿Cómo que no lo voy a dejar salir? ¿Lo saco o no lo saco? Pero no es algo de... No es una O sea, es mascota, como... sí, 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 claro, sí. Exacto, también lo leí hoy en un medio de prensa. No saquemos a las personas. ¿Cómo no sacar a las personas mayores? Sí. Tenemos que tener No, cuidado con está el claro que no es lenguaje. mala intención, eso está No es claro, mala ¿no? intención, pero todo eso, las palabras tienen poder y de alguna manera van incrementando esto de que ellos se van sintiendo cada vez menos, porque ellos leen también las noticias, escuchan, son los que más evidentemente están Y viendo todo qué y paradójico, siguiendo. porque es a la población que desde un vamos más se quiso cuidar, ¿o no? Sí, claro, pero el tema es que no es la edad. El tema acá me parece abrir el paréntesis, que las personas mayores presentan vulnerabilidad, pero porque tienen patologías crónicas asociadas, pero no es la edad lo que les impide salir. Hay personas mayores que están mucho mejor que otros jóvenes, porque si tú tenés 40 años, tenés una diabetes, te van a decir quédate en tu casa. Si tenés presión arterial o tenés Claro. sobrepeso, es eso, son las patologías crónicas, no es la edad lo que prohíbe a que una persona mayor pueda de repente tener más posibilidades de que el COVID impacte fuertemente en su salud. Esto es bien importante también definirlo, no Sí. es la edad. Está muy bueno todo lo que nos acaba de decir Palmeli, nos hace pensar, nos interpela sin duda. Pero ahora denos una manito en lo concreto y en las Mm. fiestas. ¿Qué hacemos? Bueno, en las fiestas, yo no voy a ir contra, obviamente, lo que recomienda, lo que está recomendando el grupo asesor científico, lo que se está recomendando de Mm. salud pública. Hay que cuidarse, evidentemente, cuando existen patologías crónicas asociadas, debemos de tomar las medidas, debemos de cuidarnos. No aislarlos, esto es importante, no es aislarlos, buscar las formas, buscar la manera de poder ese día comunicarnos con ellos, usar bueno, esto que nosotros estamos haciendo hoy en los residenciales, también invitar a que ese día se puedan comunicar con ellos de alguna manera. Tenemos que buscar alternativas, pero de vuelta, creo que el problema también es darles un soporte dentro de las residencias a nivel De psicológico, aquí en más, ¿no? No es solo por ahora. escucharlos, claro, escuchar cómo se están sintiendo, no decir, bueno, es normal que esté así, no es normal,
porque nosotros de repente también estuvimos en casa, pero tuvimos otros bastones para apoyarnos. Sí, claro. Entonces, de alguna manera, sí, de ahora en más tenemos que estar atentos, evidentemente, a la salud mental en las personas mayores y ser conscientes de que impacta en toda su integralidad. No solamente miremos lo patológico físico, ese es un poco el mensaje, pero obviamente que hay que cuidarse, estamos en un momento que es exponencial, como están creciendo los casos día a día. Son una población de riesgo, aquellos que tienen patologías crónicas, esos deben de cuidarse y tomar evidentemente las medidas que nos están recomendando desde el gobierno. Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, ¿eh? No, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, y justo se cortó. Bueno. Quedan 4 minutos, compañeros, sobre este tema o el que quieran, porque el anterior nos había quedado un poco colgado también, pero en definitiva lo que elijan como reflexión final. Pepe. Ayer vi un informe en Telemundo, creo que fue Fernanda Cabrera, sobre el hogar israelí de personas mayores, y entre las cosas que se decían es que por determinadas patologías había algunos adultos mayores que ni siquiera estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo, que había una pandemia a nivel mundial, y que como esa información no les llega, no están entendiendo qué es lo que está pasando también, por qué no están recibiendo visitas, o por qué cambió el régimen, por qué ya no se pueden juntar con el grupo que se juntaban a jugar a las cartas, porque ahora están separados. Y la verdad que me hizo pensar mucho, ¿no? Es una situación muy dura, y tomar conciencia, obviamente, sobre este tipo de cosas. Selvita. A mí me parece muy interesante lo que decía la psicóloga, porque de verdad que es una población cada vez mayor en el Uruguay. Somos un país, como se dice vulgarmente, de viejos, y si uno proyecta los datos del INE, dentro de poco vamos a tener una proporción muy grande de adultos mayores en la sociedad. Ya tenemos. Entonces, me da la sensación de que ese abordaje integral del tema físico, pero también psicológico, es importantísimo en todas las áreas, pero en el caso quizá del adulto mayor sea más frágil el problema porque quizá es una persona que está más sensible a las pérdidas y a los problemas que conlleva la edad. Entonces me parece muy bueno trabajar sobre ese tema, pero yo creo que, como dijo ella, debería ser una política a aplicar en todos los residenciales. O sea, debería ser un trabajo multidisciplinario, no como se hace habitualmente, no solamente de atenderlos como quien atiende personas, nada más, darles de comer, limpiarlos, etcétera, sino además tener estímulos que garanticen que esas personas se sientan activas, que se sientan, sobre todo, yo digo, productivas en algo. Pasa que desde el Vamos, con jubilaciones tan chicas, Es cierto, ¿no? ¿sí? Porque todo bien, yo no Sí, sé, sí. hay casos y casos, pero capaz que yo preferiría a determinada edad, antes que el psicólogo, que mi jubilación fuera un poquito mejor. Ah, Y se me sin irían un montón de duda. problemas. Sin duda. ¿No? O sea, yo qué sé. A ver, por acá. Pensás que la jubilación sí es de pobreza. ¿Viste? Porque pasás a ganar la mitad. La psicóloga habló de dignificar a las personas, de darles su protagonismo, y yo creo que la sociedad toda nos debemos darles un buen empujón en estas fiestas que se vienen, porque obviamente que va a primar el susto o el miedo colectivo respecto del coronavirus, pero tal vez nos olvidemos del otro miedo importante, que es la soledad. Entonces me parece que es un llamado de atención que nos interpela a todos, con nuestros viejitos, estén en hogares, estén en nuestras casas, estén en sus casas, el de arrimarnos, buscar las formas de arrimarnos. Creo que va más allá de la buena voluntad que le ponen la mayoría de los hogares. La mayoría de los hogares, además, en el Uruguay, están en condiciones irregulares. Nunca han podido llegar a las formalidades que les pide el Estado. Y sin embargo, yo creo que en la gran mayoría lo que hay es mucho amor en la forma de tratarlos, a veces recursos que son escasos. Así que, bueno, creatividad, no sé, buscarle la vuelta. Tal vez que haya que poner una pantalla pero que ellos tengan lo más importante que les queda en la vida, que es la interacción con sus semejantes, con sus familiares, cuidar y proteger eso. Y déjame pasar un avisito. En el barrio del Prado, en la calle Juan Carlos Blanco, se perdió una bomba de insulina para una persona muy joven, insulino dependiente. El que lo encuentre, a la seccional más próxima, por favor. Bien. Pepe y Pablo, y nos vamos. Sí, la situación de la pandemia cambió hace 20 días.
Cambió el punto tal de que hoy hay un 25% de infectados que no se tiene el control, está circulando y como vienen los números, lamentablemente esto va a seguir así. El gobierno ha propuesto de todo tipo de medidas, pero como lo dije en reiteradas ocasiones, este es un tema nuestro, es un tema de conciencia individual, no del tema de por más medidas que ponga el gobierno. Si no tenemos conciencia individual, esto no lo vamos a mejorar. ¿Cuántos muertos llevamos? ¿86? El último, 86. ¿Cómo se llamaba? Nadie sabe. ¿Tenía hijos? ¿Tenía esposa? Nadie lo sabe. Es el muerto 86. Mientras no tengamos una reflexión sobre el número, o sea, no sobre el número, sino sobre la persona, no nos va a importar. En definitiva, es el muerto 86. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana.